Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los compañeros, compañeras. En primer lugar, quiero saludar a todos los que están aquí presentes por su presencia, por su tiempo que dan a esta escuela política. También expresar mi saludo seguramente a los compañeros que nos están mirando desde las diferentes regiones del Perú, ya que estamos transmitiendo en vivo desde Caraballo, Lima, y también, ¿por qué no?, saludar también a los compatriotas que están en el extranjero. Posiblemente, como esta escuela va a quedar grabado, entonces seguramente ya mañana, pasado, nos van a ver seguramente en otros países, ¿no? En Argentina, en España, en Italia. Ahí hay muchos compañeros militantes, simpatizantes de Perú Libre. En ese sentido, desde aquí, desde Lima, desde Perú, desde este rincón de Lima, de Caraballo, darle mi más fuerte saludo, un fuerte abrazo, y sigamos haciendo militancia, sigamos haciendo patria, y espero que esta escuela política que hoy voy a desarrollar sea el agrado de todos ustedes. El tema que voy a desarrollar en esta cuarta sesión de las escuelas políticas es la segunda parte de la ideología alemana. Un tema que contiene muchos conceptos, ¿no? Conceptos de Marx y Engels que en su juventud empezaban ya a perfilarse con una nueva filosofía, ¿no? En ese sentido, entonces, voy a empezar haciendo un resumen del tema anterior de la primera parte de la ideología alemana. Bien, en la primera parte que hemos ya desarrollado la clase, o mejor dicho, en la tercera sesión, ¿no?, es sobre la ideología que dominaba en Alemania. Uno de los principales ideólogos, pensadores alemanes, ¿no?, fue Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Lo vamos a llamar simplemente Hegel, nada más. Hegel fue el máximo representante de la ideología alemana, hasta tal punto que sus pensamientos, sus planteamientos, ¿no?, han sido estudiados por los alemanes, filósofos, intelectuales, profesores, de tal manera que su pensamiento influyó en todo el pueblo alemán. Inclusive se enseñaba en las escuelas, en los colegios, se enseñaba en las universidades igualmente. Por lo tanto, los profesores de filosofía, aquellos que enseñaban filosofía en las universidades de Berlín, de toda Alemania, de Prusia, tenían que estudiar a Hegel para hacer su cátedra, para enseñar a los estudiantes, a los universitarios. Así fue la influencia del pensamiento de Hegel. Y no solamente en su época, ¿no?, sino también en la actualidad también, porque actualmente hay, por ejemplo, grupos de filósofos intelectuales que cada cierto tiempo se reúnen para poder hablar sobre el planteamiento de Hegel, sobre su filosofía. O sea que hasta ahora, ya más o menos más de 200 años, Hegel todavía en cierto sector de la población, sector académico sobre todo, tiene hegemonía, tiene todavía sus pensamientos todavía están, digamos, en la actualidad todavía, ¿no? Se sigue pensando todavía Hegel, se sigue estudiando los planteamientos de Hegel. Hegel fue idealista. ¿Qué significa ser idealista? ¿Qué es dentro del campo de la filosofía? ¿Qué es el idealismo? El idealismo sostiene que lo único que existe en el mundo, la única realidad que existe, es la conciencia, es el pensamiento. A esa conciencia, a ese pensamiento lo llama espíritu. Entonces, en el mundo hay un espíritu, una conciencia absoluta. Y muchos de los filósofos, esa conciencia absoluta, ese espíritu que existe, que reina en el mundo, muchos filósofos dicen, es Dios. En Occidente lo llamamos Dios. Entonces, esta conciencia absoluta, este espíritu,
es el único que existe, y es que crea todo lo que vemos en el mundo, ¿no? Es la única realidad que existe, y ese espíritu tiene la capacidad de crear todo lo que vemos. Ese espíritu, esa conciencia, crea al hombre, crea la naturaleza, las plantas, los ríos, los árboles, las piedras, todo. Por eso uno de sus planteamientos dice así, uno de sus pensamientos: todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué significa decir todo lo real es racional? Todo lo que existe en la realidad, todo lo que vemos nosotros, es producto del pensamiento, es producto de la conciencia. Eso es lo que plantea Hegel, ¿no? Lo que existe en el mundo, lo que existe en el universo, es producto de la conciencia. En la otra parte dice, todo lo racional es real. O sea, todo lo que pensamos nosotros, todo lo que la conciencia tiene en su mente, se puede hacer realidad. La conciencia entonces hace real las cosas. Es decir, la conciencia se materializa, se transforma en todo lo que vemos. Algo así, por ejemplo, como, digamos, un artista, por ejemplo, no sé, lo que trabaja con el barro, que trabaja con el mármol, por ejemplo, tiene en su cabeza quizás una imagen, en su cabeza está la imagen, pero agarra el barro y esa imagen la materializa en el barro. Tiene una imagen, por ejemplo, de algo que quiere expresarlo, agarra el mármol, lo talla, o una piedra, y materializa lo que él piensa. Algo parecido. Es decir, hay una conciencia absoluta, que es Dios, y crea todo. Lo que vemos nosotros son productos de esa conciencia. Eso es lo que plantea en este caso Hegel. Pero dice también algo importante. De que la naturaleza, la sociedad, al cual nosotros llamamos materia, todo lo que vemos a nuestro alrededor es materia, dice, esa materia es la manifestación del espíritu. Así como un artista materializa su idea, esa gran conciencia se materializa en todas las cosas que vemos. Esa forma de pensar de que la idea es lo primero, lo principal, y la materia es lo segundo, eso es el idealismo dentro del campo filosófico. Sin embargo, Hegel da un pensamiento o explica una idea muy importante que Marx y Engels lo toman para su proceso filosófico, para su estudio filosófico. Dice que todo lo que sucede en el mundo, todas las sociedades que se han ido transformando poco a poco, todo lo que cambia la naturaleza siempre está en constante cambio. La materia no permanece constante, siempre se mueve, hay movimiento continuo, constante. Dice que todos esos procesos, cambios, fenómenos, desarrollo de la sociedad es producto de un proceso al cual se llama lógica dialéctica. Los cambios que ocurren en la sociedad se dan a través de la lógica dialéctica, o simplemente dialéctica, nada más. Ya, ese es el gran aporte que da Hegel, y Marx y Engels lo toman eso, estudian esa dialéctica de Hegel. Vamos a ver acá un resumen también de Marx y Hegel. Hay que recordar que en la sesión anterior se dijo que Marx y Engels fueron parte de este grupo de jóvenes hegelianos, eran muy amigos con esos jóvenes hegelianos, en el cual estaba Edgar Bauer, Bruno Bauer, Max Stirner y muchos, incluyendo también a Feuerbach, ¿no? Todos estos jóvenes tenían el pensamiento de Hegel. Marx también, en sus primeros inicios, en su juventud, era también hegeliano, era en cierta parte también idealista, en sus inicios, en su juventud. Pero
eso se va apartando de ellos, ¿no? Junto con Engels van a formar una nueva forma de pensar el mundo, una nueva filosofía, ya que los jóvenes hegelianos solamente criticaban, digamos, las ideas, ¿no? Criticaban la religión, criticaban el Nuevo Testamento, decían que el Nuevo Testamento, donde ahí se describe la vida de Jesús, es simplemente una historia nada más inventada. Eso de que Jesucristo levantó a Lázaro a los 3 días, de que sacó al demonio de una persona, eso es pura escritura, pura verborrea, se puede decir. Eso es lo que decían los jóvenes hegelianos, ¿no? Y decir eso estaba en contra de la Iglesia, estaba en contra también del Estado, del gobierno alemán, ya que el gobierno alemán asumía los pensamientos de Hegel. El Estado alemán era hegeliano. Entonces, estar en contra de Hegel es estar en contra del Estado. Y como consecuencia de esa digamos, contradicción entre los jóvenes hegelianos y el Estado, bueno, a Bruno Bauer lo sacan de la universidad, a Feuerbach también lo sacan de la universidad, y Marx, que era muy amigo de Bruno Bauer, que iba ya a trabajar con Bruno Bauer en la universidad, ya no realiza su sueño de estudiar, enseñar en la universidad, ¿no? Y bueno, quizás ha sido para bien, ¿no? O para mal, no lo sé. El hecho de que ya no siga, no tenga la posibilidad de enseñar en la universidad, bueno, ¿no? Ha sido muy productivo. Ha escrito muchos libros Marx, y muy buenos pensamientos filosóficos, planteamientos que hasta ahora siguen vigentes. Marx y Engels dicen que la materia, todo lo que existe en el universo, toda la naturaleza, la sociedad, crea la conciencia. Nuestra conciencia es producto de la materia, o sea, lo contrario a Hegel. Hegel dice, la conciencia genera la materia, y Marx dice, no, la materia genera la conciencia. Es una nueva corriente, la corriente del materialismo. Pero también dice que para estudiar la naturaleza, la sociedad, todos los fenómenos que ocurren en el universo, todos los cambios, hay que aplicar la dialéctica. Pero la dialéctica lo toma de Hegel. Pero esa dialéctica hay que estudiarla desde un punto de vista materialista, no de la conciencia, no solamente el pensamiento, sino también hay que tomarla de la naturaleza, de la sociedad, ¿no? Eso es lo que plantea Marx y Hegel. Es decir, nace una nueva corriente de pensamiento, el materialismo dialéctico. Pensar el universo, pensar el mundo, pensar los cambios de la sociedad de un punto de vista materialista. Y en ese sentido, vamos a ver entonces qué es la dialéctica. A veces decimos en nuestras reuniones, no, hay que ser dialécticos. ¿Pero qué significa dialéctica? ¿Qué es la dialéctica? Para Marx, ¿no es cierto? Desde el punto de vista marxista. Porque dialéctica ya lo hemos visto ya desde el punto de vista hegeliano, ¿no es cierto? Pero lo vamos a iniciar con Hegel. Hegel dice que para llegar a la verdad, para un conocimiento pleno de un fenómeno, de algo, tiene que confrontarse ideas. Una idea con otra idea van a debatir. Hay una confrontación. Y como consecuencia de esa confrontación de ideas, surge una nueva idea. Y así va avanzando el conocimiento, va avanzando la sociedad, va avanzando todo lo que ocurre en el mundo, en la naturaleza. Dice que ese desarrollo de la naturaleza, los cambios, los fenómenos que ocurren en el universo, se realizan a través de 3 momentos, que son los momentos de la dialéctica: la tesis, la antítesis y la síntesis. Son 3 momentos de la dialéctica, y vamos a ver precisamente en qué consiste.
¿no? Cada uno de ellos. La tesis es una primera afirmación, es una primera propuesta, es algo que uno propone, por ejemplo, ¿no? Es el primer momento de la dialéctica. La antítesis es un segundo momento, es una nueva idea que se opone a la primera. Entre estas dos ideas hay un conflicto, hay una confrontación, es decir, hay una contradicción. A eso se conoce como la lucha de contrarios. Y producto de eso surge una nueva idea. La tesis y la antítesis siempre van juntos, son inseparables, forman una unidad dialéctica. Si hay tesis, hay antítesis, y los dos se contraponen, son ideas opuestas. Como consecuencia de esa contradicción, de esa lucha de ideas contrarias, lucha de contrarios, surge la tesis, la síntesis. La síntesis es el resultado de esa confrontación de las ideas. La síntesis es el tercer momento. La síntesis tiene en su seno las características de la tesis y la antítesis. Ahora, esa síntesis es el proceso final, pero ahí no acaba, porque esa síntesis ya lleva un germen que es una nueva antítesis. O sea, la síntesis en algún momento de su desarrollo se convierte en tesis, y ante esa tesis surge una nueva antítesis y una nueva síntesis, una síntesis 2, y así continúa, síntesis 3, 4, y así, a través de esas confrontaciones, de esa unidad dialéctica entre la tesis y la antítesis, surge el desarrollo, surge una fase superior. Eso es lo que plantea Hegel. Muy interesante, ¿no es cierto? Muy interesante, claro. Por ejemplo, eso se aplica en la vida práctica. Por ejemplo, a la tesis, por decirlo. Alguien, por ejemplo, dice: compañeros, vamos a recaudar fondos. Yo propongo hacer una pollada. Muy bien, plantea su pollada, lo explica, lo argumenta. Pero otro compañero dice: compañero, yo creo que sería mejor hacer una truchada. Y también lo plantea, lo argumenta. Tesis, antítesis. Pero hay una confrontación de ideas. ¿Cuál conviene? ¿Cuáles son las condiciones objetivas, subjetivas para realizar la pollada? ¿Con qué finalidad? Y el otro también, ¿no es cierto? Entonces hay una lucha de ideas opuestas, hay una lucha de contrarios. Y dicen al final, después del debate, surge un consenso. Después del debate dicen: ah, no, compañeros, ¿qué le parece entonces si hacemos pollada y truchada? Los dos, una parte, allá. Surge la síntesis. Así es. Pero eso es a nivel, digamos, a nivel común, a nivel de nosotros, ¿no? Pero a nivel económico, a nivel político, igual. Por ejemplo, ahorita, en este momento, nuestro partido político, Perú Libre, hay una tesis. Cierto sector de los militantes de la directiva de Perú Libre tienen una propuesta. El compañero Valdemar Cerrón, que forme parte, represente a Perú Libre en la mesa congresal. Esa es la tesis. Y hay otro sector. No. Si vamos a formar parte, Perú Libre, de la mesa congresal, entonces vamos a apoyar a la derecha, vamos a apoyar al actual gobierno. Hay confrontación de ideas. Ya había una primera reunión, ahora va a haber una segunda reunión. La tesis y la antítesis, confrontación de ideas. Pero de ahí va a surgir la síntesis. Así es como sucede, compañeros, compañeras, en todos los órdenes de la vida, en la política, en la economía, en la sociedad en general. Y así se han desarrollado las sociedades, a través de la confrontación de tesis y antítesis.
Pero Hegel dice que esto, para Hegel, como es idealista, cree en una conciencia absoluta. Eso sucede solamente en las mentes, sucede en la conciencia, no sucede afuera, no sucede en la naturaleza, no sucede en la sociedad, no, en la conciencia. Ideas absolutas, ideas subjetivas, ideas objetivas, crean una idea superior, la idea absoluta. Bueno, pero eso, ese planteamiento solamente es idealista. Por eso Hegel es el máximo representante del idealismo, porque todos los conflictos, las contradicciones, su dialéctica solamente está en la mente, en una conciencia absoluta. Pero es un planteamiento que se aprovecha Marx, claro. Vamos a ver ahora un concepto marxista que es muy importante, compañeros. También esta palabra, la praxis. ¿Qué es la praxis? Muchas veces, también en nuestros debates, en nuestras argumentaciones, como militantes, como simpatizantes, ¿no?, hay que hacer praxis. ¿Qué es la praxis? Según Marx, la praxis es una actividad teórico-práctico. Es pensar y hacer y pensar. Son dos actividades que siempre van o deberían ir juntos, inseparables, consustanciales. ¿Qué es lo teórico? ¿Qué es el pensar? El pensar es una actividad del cerebro, de nuestra masa encefálica, de nuestra materia gris. El cerebro es materia. ¿De qué está hecho el cerebro? De las mismas cosas que una manzana, de las mismas cosas, posiblemente, que un árbol. El cerebro es materia orgánica. Lo mismo que contiene la manzana, también hay en el cerebro: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etc. Pero están organizados. El cerebro representa la máxima organización a nivel atómico, a nivel molecular, y producto de esa organización máxima, y a través de las neuronas y otros sistemas, crea la conciencia, el pensamiento. Una roca tiene los mismos componentes que el cerebro, una manzana igual, pero no tiene ese alto grado de desarrollo. El pensar es una actividad del cerebro. Nuestro cerebro, razonamos, pensamos, estudiamos, analizamos, reflexionamos. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre qué reflexionamos? Sobre lo que sucede a nuestro alrededor, sobre nuestra familia, nuestra problemática social, sobre qué voy a hacer mañana. Bueno, quiero comprar algo para la casa, quiero construir un cuarto más, ¿no? Ya mis hijos están grandes, ya lo hacemos. Está bien pensar en la cosa, pensar en la familia, ¿no? Pero para Marx es pensar en la sociedad, es pensar en la naturaleza, en el hombre. Eso es lo importante, fundamental. Y lo práctico, el hacer, la acción, es una actividad que hacemos con las manos, con las herramientas, con los instrumentos, flecha, arco en un principio, computadoras, celulares, inteligencia artificial, programas. Cambia. Pero así como va cambiando la actividad, la acción, cambia también el pensar. Tesis, antítesis. Así es. ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles son las acciones fundamentales para Marx? Si pensamos, lo principal es sobre la sociedad, entonces nuestra actividad tiene que ser también la sociedad. Cambiar la sociedad, cambiar la naturaleza, cambiar el modo de vida,
pensar y hacer. Si solamente pensamos, solamente tenemos ideas en la mente, pensamos, proponemos y no lo materializamos, no lo hacemos realidad, eso no es praxis. Eso es idealismo, pura idea. Si no hay acción, solamente hay idea, no hay acción, es idealismo. Pero si solamente hacemos acciones, salimos a la marcha, hacemos una actividad, protestamos, ¿no? Actuar por actuar, pero sin pensar, sin hacer un balance posterior, una crítica de lo que hemos hecho, también es una acción mecánica, mecanicismo, hacer por hacer. No, toda actividad tiene que ser pensada. Después de la actividad, reflexionarla, criticarla. Así es, eso es la praxis. El pensar es la tesis, el hacer, la acción, es la síntesis. Y esos dos forman una unidad dialéctica. Si solamente pensamos, no vale. Si solamente actuamos sin pensar, no vale. Tienen que ir juntos de la mano. Así es. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta el pensamiento de Hegel, la praxis es un proceso dialéctico, pero desde el punto de vista materialista. Y todo proceso dialéctico es dinámico, está en movimiento, todo fluye, todo cambia. Como decía Heráclito, un filósofo griego, no nos bañamos dos veces en el mismo río. Entramos al río, nos bañamos, salimos, luego volvemos a bañarnos. El agua ya no es el mismo, habrá subido un poco, habrá bajado un poco. Ese río ya no es el mismo, todo fluye, todo cambia. La naturaleza está en constante movimiento. Así es. Producto del pensar y el hacer, producto de esas dos ideas, acciones antagónicas, surge la síntesis, la transformación. ¿Y qué transformamos? La naturaleza. ¿Qué transformamos? La sociedad. ¿Y para qué? Desde los primeros inicios, los primeros seres humanos, el Homo erectus, el Homo habilis, neandertales, hasta el Homo sapiens, siempre ha transformado la naturaleza. Desde sus inicios, el Pithecanthropus en la Farense ha tenido que luchar contra la naturaleza, una naturaleza que era avasalladora, los rayos, los truenos, luchar contra los depredadores, pero ha seguido y se ha ido evolucionando, transformando. ¿Por qué? ¿Por qué no se dejó a la suerte? ¿Por qué no nos quedamos en la época primitiva? ¿Por qué no nos quedamos en la época esclavista, medieval, etcétera? ¿Cuál es la razón de cambiar la naturaleza, de transformarla? Como dice Marx, la única finalidad del ser humano es la vida, vivir, pero con dignidad, con justicia. Y para eso hay que cambiar el mundo. Si una sociedad es injusta, hay que cambiarla. Así, compañeros. Por lo tanto, entonces, dicho de lo anterior, el ser humano es praxis. El ser humano es teórico y práctico. Piensa y hace, transforma. Eso es para Marx un ser humano, es praxis. Transforma la naturaleza a través del trabajo. Lo que hace con sus manos, lo que hace con sus herramientas, lo hace pensando. Y esa actividad es el trabajo. Cuando transformamos, pensamos, transformamos, nos hacemos humanos, seres humanos. Me refiero a todos, hombres, mujeres, niños. Si no transformamos, simplemente somos uno de los miles de animales que existen en el universo, en la Tierra. Los animales no transforman, hacen lo mismo,
no piensan. Hay comunidades de abejas, de hormigas que laboran meticulosamente, milimétricamente, están ahí trabajando cada momento, fabrican su miel, sus alimentos, pero no transforman, no piensan, no planifican. El hombre no, el hombre planifica qué es lo que va a hacer mañana, qué es lo que va a hacer, tiene una visión. Pero si solamente quedan ideas, en visiones, pensamientos, y no hay práctica, no es práctica, ¿no? Cambiamos la naturaleza, cambiamos lo que está a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que sea más, ese lugar sea digno para vivir. Por ejemplo, los cerros. Ahora, antes eran pura piedra, pura arena, lagartijas, etc. El hombre la transformó. Hizo las pistas, las carreteras, conexiones de agua, luz. Transformó. ¿Para qué? Para vivirla. Los arenales del Villa Salvador, de Ventanilla, pura arena. El hombre la transformó. Así es. Pero al transformar esa naturaleza, al transformarla, también él se va transformando. Su conciencia también va cambiando. Así es. Río Seco también. ¿Diga? Río Seco. Río Seco también. Y en muchos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo. No solamente aquí en Lima. También mucho más quizás en otras partes. En las comunidades originarias, ¿no? Quechuas, aymaras, los pueblos amazónicos, también. Entonces, transformamos la naturaleza, creamos una nueva realidad. La realidad es la sociedad. Nuestra realidad es el lugar donde vivimos, es la sociedad. Por lo tanto, así, con esta praxis, el hombre ha dejado de vivir en cuevas, domina la naturaleza o trata de dominarla, y a través de muchos años, de miles de años, llegamos a una sociedad o una naturaleza o una realidad completamente diferente. El hombre, como dice este cantante Víctor Jara, ¿no? Es un transformador, es un creador. Víctor Jara, marxista. Así es. Muy bien, ahí tenemos entonces el concepto de praxis en la sociedad, en la política, que ahora, ¿no?, se ha despertado, digamos, esto de conocer la política, de hablar de la política aquí en Perú, ¿no? Ahora nuestra conversación en la mesa es sobre la política. Antes no se hacía, muy poco. Vamos a ver qué es la praxis en la política. Carlos Marx escribió 11 pensamientos, 11 tesis sobre Feuerbach. La tesis 11 es una de las más conocidas. Dice: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La primera parte: los filósofos no han hecho más que interpretar, pensar, reflexionar el mundo. Así es. En la época de Hegel, los jóvenes hegelianos también pensaban, idealistas. Pero las ideas, los pensamientos, no solamente deben quedar en un papel, no solamente en el pensamiento. Junto con eso, junto con el pensar, tiene que venir la acción. De lo que se trata es transformar. Tesis, antítesis, pensar, el hacer. Así es. En política
tenemos que tener una teoría transformadora, una teoría revolucionaria. Si no hay teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria. La teoría puede estar en el papel, pero si no se hace en la acción, simplemente queda en el papel. Seríamos idealistas solamente. El hombre vive en sociedad y nuestro pensar, nuestra conciencia, depende en qué tipo de sociedad vivimos. La sociedad, el modo de vivir, influye en nuestro pensamiento. Una vida digna es lo que el hombre desea, con justicia, con equidad. Pero si la sociedad no te da esa dignidad, el Estado no te da justicia, entonces hay que reflexionar. ¿Por qué vivo? ¿Por qué la sociedad vive como vivimos? Corrupción, escuelas abandonadas, educación pésima, no hay servicios básicos en miles y miles de peruanos, agua, luz, electrificación, conectividad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiarla, pues. Hay que transformarla. Pero para transformarla, para cambiarla, hay que primero pensar, tener una conciencia crítica de la realidad, de tu entorno, de lo que vives. Eso es lo que nos plantea, eso es lo que nos enseña Carlos Marx. Es el pensamiento materialista, marxista. A eso teme la derecha, pues. A eso teme los grupos de poder. Pasamos a otro punto muy importante también, el materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es el estudio de las sociedades, estudia los cambios que han ocurrido desde la comunidad primitiva, pasando por la sociedad esclavista, feudal, capitalista y más adelante otro tipo de sociedad, ¿no? Esos pasos, el estudio de esas transformaciones, de los cambios del hombre, los cambios de la sociedad, a eso llamamos materialismo histórico. Para Hegel, los cambios que ocurren en la sociedad es producto de la conciencia. En cada sociedad, dice Hegel, han habido personajes muy ilustrados, muy pensantes, muy inteligentes, y esos personajes en cada sociedad han impuesto su idea y han hecho que se logren los cambios, pasar de una sociedad a otra. Pero Marx analiza los cambios de la sociedad de un punto materialista. Dice Marx, en todas las sociedades han habido dos estructuras. Una de ellas, la infraestructura, que es la estructura económica, y la otra, la superestructura. ¿Qué es la infraestructura? ¿A qué llamamos base económica? ¿No? Son los modos de producción. Es decir, la infraestructura son todas las actividades económicas que hace el hombre. Actividades económicas. Por ejemplo, una señora que vende en el mercado, compra ropa, zapatos y lo vende. Es una actividad económica. Una fábrica, una industria, produce para vender. Eso es actividad económica, a gran escala, lógicamente. Entonces, la infraestructura es las actividades económicas. Así es. Y
para qué hacemos esas actividades económicas? Para vivir, pues. Para vivir. Si no hacemos actividad económica, no morimos, no comemos, pues. El hombre desde el primitivismo tuvo que luchar. Su actividad económica, ¿cuál era? Recolectar frutas, pescar. Eso es su actividad económica. Pero estaba ahí, ¿no es cierto? Lo cogía, los frutos, las semillas, los peces. Pero tenía que fabricar armas también, claro que sí. La superestructura son los pensamientos que surgen de esa actividad económica. Todas las ideas, todos los pensamientos, ¿no?, que surgen de la actividad económica, eso es la superestructura. La infraestructura influye en la superestructura, influye en el modo de pensar. Por ejemplo, yo soy taxista, he alquilado un auto, pienso como taxista, voy a pensar, a ver, ¿por qué lado voy a recorrer con mi auto? ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay menos tráfico? Pienso. Soy comerciante, a ver, ¿qué voy a comprar ahora? Ya está haciendo frío, voy a comprar casacas, chompas. Pienso como comerciante. Si soy industrial, si soy dueño de una fábrica, pienso como industrial. Pienso. Y ese pensamiento me hace superior al resto. La base económica influye en el modo de pensar, pero también el modo de pensar influye en la infraestructura. Entonces, interactúan. La infraestructura influye en la superestructura y también la superestructura influye en la infraestructura. Tesis, antítesis. Así es. ¿Qué son las formas de pensar? La ideología. Producto de ese pensamiento y esa ideología es todo lo que hay en la sociedad. Las iglesias, las universidades, las escuelas, ¿no? La educación, los partidos políticos, las organizaciones jurídicas, la fiscalía, todo eso, el arte, la cultura, todo eso es la infraestructura. La religión igualmente, porque nace, se origina a través de las actividades económicas. Entonces, haciendo ya una primera reflexión, ¿no?, nuestro modo de pensar, nuestra conciencia, nuestro pensamiento está condicionado por nuestro modo material de vida. Lo que hacemos en nuestra práctica diaria, lo que hacemos en nuestras actividades económicas influye en nuestra forma de pensar. O sea, el ser social condiciona la conciencia social. Lo que hacemos en la sociedad, los seres humanos, las actividades que realizamos en sociedad, influye en nuestra conciencia, en nuestra forma de pensar. Carlos Marx dice en su prólogo a contribución a la crítica de la economía política: el conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden formas determinadas de conciencia. Las relaciones de producción, es decir, las actividades económicas, influyen, determinan nuestra conciencia. Así de compañeros. Entonces, si la actividad o los planes económicos de nuestro país no están bien, hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Así es, porque
porque esa base económica influye en la cultura, influye en la educación, influye en nuestra conciencia, en toda la sociedad. Vamos a ver entonces qué son los modos de producción, ¿no? Porque dice aquí, la infraestructura, la base económica, son los modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Vamos a ver eso. Los modos de producción están constituidos por dos, digamos, estamentos, por llamarlo así: las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿A qué llamamos fuerzas productivas? A los medios de producción: la tierra, los ríos, las maquinarias, los instrumentos, la materia prima, los minerales, el petróleo, el gas, la fábrica, las industrias. Y esas van evolucionando, van progresando, porque desde los inicios, ¿cuáles eran las fuerzas productivas en las primeras sociedades? El primitivo, los hombres primitivos trabajaban con sus manos. Esa es la fuerza productiva. Recolectaban, fabricaban lanzas, flechas, arcos, para cazar, para pescar, para defenderse, para conseguir sus alimentos. Así es. Pero ahora, actualmente, ¿cómo es? Ya no hacemos eso, ¿sí o no? Hay máquinas, hay instrumentos sofisticados de alta gama, ¿no es cierto? Inteligencia artificial. Así es, ha evolucionado, ha cambiado. Desde la época primitiva hasta la época moderna, capitalista, ¿no? Todos los medios de producción han cambiado, las fuerzas productivas han cambiado. Las relaciones de producción son las relaciones que existen entre los seres humanos, y eso depende de la división del trabajo, depende del lugar que nosotros ocupamos en la producción. ¿Qué somos? ¿Somos dueños o trabajadores? ¿Somos amos o esclavos? ¿Somos burgueses o proletarios? ¿Somos opresores u oprimidos? ¿Qué somos? Y ahí se genera un conflicto, por supuesto. ¿Quiénes son los dueños de las fuerzas productivas? ¿Quiénes son los dueños de las fábricas, las industrias, los bancos, la materia prima? El burgués, los grupos de poder, ¿no es cierto? Entonces hay una confrontación, claro. Es decir, las fuerzas productivas podría ser la tesis y las relaciones de producción la antítesis. Entonces hay una contradicción. Así es, la sociedad ha evolucionado, ha cambiado debido a las confrontaciones entre el esclavista y el esclavo, entre el señor feudal y el siervo, y actualmente entre la burguesía y el proletariado, en general entre opresores y oprimidos. Así es. Y justamente Carlos Marx, en este libro que tenemos acá, Manifiesto del Partido Comunista, dice lo siguiente, pero vamos a hacer participar para que lea este párrafo, por favor, compañera Geraldine, fuerte, claro, por favor. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante,
velada unas veces y otras franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Muchas gracias. La historia de la sociedad ha sido una historia de la lucha de clases entre opresores y oprimidos. Eso nos enseña Carlos Marx. Nos quita las vendas, nos hace más reflexivos, una nueva conciencia, una conciencia crítica. Criticar es develar las cosas, es aclarar las cosas. No criticamos a la persona, su forma de vestir, su forma de caminar, no, es las acciones. Por eso nuestro compatriota, nuestro compañero Vladimir Cerrón dice: no hay que tenerle miedo a la crítica. En un partido político, en una reunión partidaria, hay que hacer la crítica. No hay crítica destructiva ni crítica constructiva. La crítica es la crítica, y siempre constructiva, porque es confrontación de ideas, y producto de la tesis antítesis, esa confrontación de ideas, surge una contradicción. En este caso, en las sociedades, lucha de clases. Pero a veces la lucha de clases, cuando ya hay pugna, se dispersa. Y hay un momento en que se va a tomar Lima, va un momento en que vamos a sacar a Dina Boluarte por las movilizaciones, pero por ahí un grupo, una organización política que dice ser de izquierda, dice representar, ¿no es cierto?, hace por debajo conversaciones y todo se pierde. Pero va a llegar un momento en que esas contradicciones se agudizan, se vuelven antagónicas. Producto de esa confrontación surge la síntesis, la revolución, y cambia la sociedad. Aparece un nuevo modo de producción, del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo. Es lucha de clases. Entonces, para resumir todo esto, todo lo que hemos visto en esta parte de los modos de producción, el antagonismo que en algún momento llega entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿no? Así es como las sociedades se han ido transformando. Eso es la historia según el fatalismo dialéctico, según el pensamiento marxista. Entonces, el hombre en su inicio vivía en una comunidad primitiva, una sociedad sin clases sociales. La propiedad era colectiva, el río era de todos, los campos eran de todos. Pero llega un momento en que a la sobreproducción, llega un momento en que ciertas comunidades primitivas pelean, esclavizan a otra y surge el esclavismo. Pero eso se da en una etapa de cambio, de transformación. Surge la propiedad privada, ya se adueñan ya del campo. No, estas tierras tienen que ser para mí, para esta comunidad. Ahora hay que trabajarla, no tenemos allá, pero tenemos guerreros, vamos a invadir otro pueblo, lo esclavizamos. Propiedad privada, surgen las clases sociales, el jefe del clan ya se vuelve superior al resto, surge el Estado, y el Estado es un aparato de control, de dominio, y nace una nueva sociedad, un nuevo modo de producción, el esclavismo. En el esclavismo, igual, lucha, confrontación entre las fuerzas productivas y la relación de producción. Producto de una revolución, surge el Estado feudal, la sociedad feudalista. E igualmente, la lucha
entre los señores feudales, entre los siervos. Surge ahí un pequeño grupo, comerciantes, banqueros, prestamistas, los burgueses, revolución burguesa. Y surge un nuevo modo, una nueva sociedad capitalista. Y en el capitalismo, confrontación entre los dueños de los medios de producción, de la fábrica, las industrias, y el obrero, el proletario. En esta etapa estamos. En esta etapa estamos. Vendrá la revolución proletaria y pasaremos un nuevo estado. Y según la teoría marxista, el socialismo. Y en el socialismo surgirá un proceso de cambios, transformaciones. Ya no habrá propiedad privada, abolición de la propiedad privada. Ya no habrá clases sociales, ya no habrá Estado. Y de ahí pasaremos al comunismo, donde no hay clases sociales. Pero todos esos cambios, todo el desarrollo de las sociedades ha sido mediante confrontación entre opresores y oprimidos, lucha de clases. Así es. Pasamos a otro punto. Vamos a ver la ideología. ¿Qué es la ideología? ¿Por qué no tenemos un sistema capitalista de hace más o menos 200 años? Desde la revolución industrial, la revolución burguesa, en el año 1789, ¿no? La revolución francesa, la revolución inglesa un poco antes. Y seguimos en el mismo sistema capitalista. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay cambios? Hay confrontaciones, claro que sí. Hay huelgas, movilizaciones en Francia, en Alemania, ¿no? Salen a marchar, salen a protestar, mejor calidad de vida. Pero no hay un cambio radical, no hay un cambio en una nueva sociedad. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿No es cierto? ¿Por qué no hay revolución como antes, no? Lo explica Marx, es por la ideología. ¿Qué es la ideología? Ideología para Marx, dice, es una falsa conciencia, es una falsa percepción de las cosas que suceden en la sociedad, una falsa percepción de la realidad en que vivimos. Enmascaramos esta realidad, la tapamos y no queremos sacar ese velo para conocer realmente. La falsa conciencia, la ideología, nos hace ajenos a los reales problemas que presenta la sociedad, que existe en la sociedad. Corrupción, mala educación, despilfarro, abandono de la niñez, etc. Nos hace indiferentes a las verdaderas problemáticas, nos vuelve apolíticos. No queremos saber nada de la política. No, la política es corrupción, no me meto en la política, todos son corruptos. Si no te metes en la política, ¿quién hará política por ti? Los corruptos. Pero después te quejas, subió la luz, subió el agua, hay carencia, pero ¿quién está en el gobierno? ¿Quién está en los aparatos de control? Los corruptos. Entonces hay que meterse en la política. La gente consciente, honesta, digna, tiene que estar en la política. La política, como dice Enrique Dussel, es servir al pueblo, es servicio, no es aprovecharse del pueblo. Un gobernante, un alcalde, un regidor,
Un presidente tiene que servir a la sociedad. Eso es política. Pero lo tapamos, ¿no? Los problemas no lo tocamos. Buscamos pretextos, justificamos. No, todo va bien, ¿no? Acá vivimos en nuestra burbuja, pues, en nuestro pequeño mundo. Bueno, tengo un trabajo, ¿no? Me da para comer. Bueno, me voy a un par de fiestas por ahí. Muy bien, estoy feliz. Pero solamente miro mi individuo, solamente miro mi persona, mi familia. ¿Y la sociedad? ¿Qué me importa? Indiferencia total. Esta es una foto. Espero que no me hagan problema por esta foto. De Brasil, de Sao Paulo. Aquí hay un cerco, una muralla, y este lado una favela. Una favela son los barrios pobres, marginados, excluidos. Pero aquí que vemos al costadito, un condominio, un ambiente de lujo. Mira, cada piso tiene su piscina, tiene sus zonas recreativas, tenis, fulbito, básquet, piscina, cada uno. Pero esto no es una realidad solamente de Brasil, también en nuestro Perú y en todas las ciudades, países del mundo, con menor o mayor diferencia, pero hay. Pero lo tapamos, no queremos ver eso. No, vivo en mi mundo, ¿no? Con eso estoy feliz. La falsa conciencia, esa es la ideología. La ideología entonces engaña nuestra real percepción de la realidad, nos maquilla, nos engaña, nos enmascara. Pero ¿cuáles son los elementos que nos engañan o que nos dejamos de engañar? Porque a veces pensamos sobre una cuestión política, económica. No, aquí hay algo que está mal, decimos. Aquí no me parece que está bien estas cosas. Eso de los contratos, ley, es un perjuicio para el Perú. Pero, ¿qué hacemos? Queda en la idea, en la protesta y la acción. Oh, bueno, que sigan viniendo los multimillonarios, que sigan viniendo las transnacionales, que se lleven nuestros minerales, no hay problema. Con tal que me den trabajo. Con tal que me den trabajo, ¿no? Hay una frase muy nefasta, ¿no? Eso de, bueno, que roben, con tal que haga obras. Así es. Y bueno, pues, es una justificación, es una justificación. Maquillamos la realidad. Pero ¿cuáles son los elementos que engañan nuestra conciencia? Los medios de comunicación, sus noticias, lo que informan. ¿Sobre qué informan? Tergiversa, manipula la mente, minimiza las cosas reales, los problemas reales de la sociedad, pero agranda las cosas que favorecen a los millonarios, a los grupos de poder. Los medios de comunicación son medios de desinformación, son medios de contaminación social. Como dice el expresidente ecuatoriano Correa, los medios de comunicación son la expresión o es la ideología, lo que piensa el dueño del periódico. Pero no solamente son los medios de comunicación, el entretenimiento, la publicidad, esa publicidad engañosa, donde te dice, te muestra una playa, tomando tu gaseosa, Coca-Cola, Pepsi-Cola, feliz. O sea, tomar una bebida
ya estás feliz. O en un restaurante, tu pollo a la brasa, los hijos, los niños, la esposa, todo risueño, feliz. La felicidad es comer un pollo a la brasa. Te maquilla, te maquilla. Te tomas una selfie, tomas una foto al pollo a la brasa. Hasta eso hemos llegado. Una ridiculez. Las telenovelas, el cine, la música, el fútbol, la telenovela, lo clásico, todas las telenovelas, hasta las películas. Una señorita, una jovencita, una doncella, bonita, linda, viene de provincia, viene a la capital, trabaja en una mansión, en una hacienda, se enamora del hijo del hacendado, se embaraza, se pelea, se separa, crece el hijo o la hija y después, final feliz, se casa. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje? Una provinciana, una pobre, una Natacha, una Cenicienta puede encontrar su príncipe azul. Así es. El fútbol, otro. Somos hinchas, Cristal, Alianza, la U. Mi equipo gana, estoy feliz. No, somos primeros en la tabla, soy campeones, doble bicampeonato, tricampeonato, somos felices. Mi equipo ganó. Y la realidad, la verdadera situación política, económica, maquillado por el fútbol. Así es. En España, estadios llenos, 50.000, 80.000. En Argentina, todos los estadios llenos. Y aquí hace poco, un campeonato por la Copa Libertadores, creo, estadio lleno, 50.000. Felices, ganaron, maquillamos. Eso es la ideología, una falsa conciencia. En la época de Marx, siglo XIX, siglo XIX, 1830, 40, 50. No había medios de comunicación hegemónicos como hay ahora, televisión, radio, no. ¿Cuál era la hegemonía, el pensamiento hegemónico en la época de Marx? La religión, la iglesia. Así es. Y Marx está en contra de eso. Porque pensar que sufrir en la tierra, humillado, vejado, maltratado, y después vivir en un paraíso, falsa conciencia. No, compañeros, si queremos una vida digna, con justicia, hay que transformar nuestra realidad. Y la realidad es la sociedad, pues. Hay que transformarla. No esperar, pues, un paraíso. No esperar un mundo ideal. Por eso que Marx critica la religión. Porque es el pensamiento de una falsa conciencia. Creer que más allá hay una vida plena, feliz. Por eso que Marx, en uno de sus libros, dice: la religión es el opio del pueblo, adormece al pueblo, embrutece al pueblo, crea una falsa conciencia de la real situación. Eso es en la época de Marx. ¿Qué diría Marx en la actualidad? ¿Cuál es lo que adormece al pueblo actualmente? Hay muchas formas de opiar al pueblo. Hoy en día, la televisión. Marx diría: la televisión es el opio del pueblo.
actualmente? Internet es el obvio problema. ¿Cuántas horas pasamos en internet? ¿Cuántas horas miramos televisión? Cada uno saque su cuenta. Y también los compañeros que nos están mirando. ¿Cuántas horas ven televisión? ¿Y qué programa ven? Entretenimiento. ¿Qué es entretenimiento? Los jóvenes, señoritas que están corriendo de un lado para otro, llenando vasitos, montando vasitos, haciendo castillitos con vasitos. Eso es entretenimiento. Falsa conciencia. El fútbol, igual, actualmente es así. Si hacemos una convocatoria por una marcha, por la educación, que se restituya los cursos de filosofía, de historia, de cívica, ¿cuántos reúnen? Compañera Mabel, usted que es profesor, ¿cuánto cree que podría reunir si hacemos una marcha para que se restituyan los cursos de filosofía? Del 100, del 30%. Quizás 50 personas, queda menos. Pero hacemos una convocatoria para ver el fútbol, para ver a la selección. Estadio lleno. Así es. Entonces, ante todo esto, hay que formarnos una nueva ideología, cuestionar, reflexionar, interpretar lo que sucede de manera objetiva, real, y generar de esa manera una conciencia crítica, una conciencia que nos permita ver la real situación social, económica de la sociedad. Y después de tener esa conciencia crítica, cambiar la sociedad. Si queremos una vida digna, con justicia, y la sociedad no las aporta, el Estado no la aporta, hay que cambiarla, transformarla. ¿Y eso de quién depende? ¿Las autoridades? Algún día los grupos de poder, los millonarios, se despertarán diciendo: ya soy millonario, tengo muchas fábricas, casas, ya estoy viejito, 90 años, voy a hacer una acción buena, caritativa para la sociedad, voy a construir casas, edificios para la gente pobre. Algún día esperaremos eso, para que de esa manera Dios me perdone y vaya al paraíso por mis malas acciones. No, no es así. Nosotros tenemos que transformar nuestra realidad. Es una tarea, es un compromiso de un militante marxista. Y para terminar, compañeros y compañeras, he sido un poquito extensivo en esta sesión, pero creo que ha valido la pena. Por favor, vamos a leer este pensamiento de Karl Marx, que lo escribió en este libro, La miseria de la filosofía. A ver si el compañero Inver nos pueda apoyar en esa lectura. A ver. Dice: una clase oprimida es la condición vital de toda sociedad fundada en el antagonismo de clases. La emancipación de la clase oprimida implica, pues, necesariamente la creación de la nueva sociedad. Karl Marx, La miseria de la filosofía. Gracias. Si una sociedad hay clases oprimidas y opresores, para cambiarla, para transformarla, ¿no? Tenemos que hacerla nosotros. El cambio es de nosotros. No vamos a esperar que alguien baje del cielo para que cambie la realidad, para que los poderosos algún día se despierten y cambien la sociedad. No es así, compañeros. Es una tarea de nosotros, militantes, peronistas, marxistas. Nuestro partido político abraza las ideas del marxismo, del mayateguismo.
A ver si alguien nos ayuda, la señora compañera Yolanda, lo que está de amarillo. Fuerte. Ahí, el río, primero. Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo su luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en la sociedad mundial, continental y nacional, sus causas y efectos, y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguistas son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial. Muchas gracias. Somos un partido marxista, pensamiento mariateguista. Por lo tanto, tenemos, pero esto no debe quedar solamente en el ideario, hay que plasmarlo, hay que hacer praxis, el hombre praxis, y un militante peronista, marxista, tiene que hacer praxis. La teoría ya la tenemos, esta es nuestra teoría, esta es nuestra propuesta para cambiar la sociedad, pero ahora nos toca aplicar las ideas, aplicar el ideario, el programa político y transformar la realidad. Voy a terminar leyendo un párrafo también de nuestro ideario. El partido va en busca de una nueva sociedad más equitativa, más justa, que rescate a sus hijos de la esclavitud moderna en sus diversas variantes y métodos. Construir esta sociedad no es una tarea fácil, implica luchar contra los nichos de poder empotrados secularmente, no solo en sus instituciones, sino también en nuestras mentes. Muchas gracias, compañeros.